Bienvenidos a un nuevo programa desde el colegio. Les saluda Angélica Rodríguez, directora de comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar con el licenciado Jairo Alberto Duarte Acuña sobre la importancia de los centros de conciliación. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentarles a nuestro invitado especial. El señor Jairo Alberto Duarte Acuña es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Penal por parte de la Escuela Judicial, coordinador general de los Centros de Conciliación del Poder Judicial e integrante de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial. Bienvenido, un gusto tenerlo en nuestro programa. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien ustedes y más bien encantado por la invitación. Muy amable. Bueno, para iniciar desde lo básico, licenciado, por favor coméntenos qué es un centro de conciliación, ¿a qué se dedica? Claro, un centro de conciliación es un despacho judicial que en su especialidad lo que trata y lo que trabaja es en los expedientes judiciales para solventar aquellas medidas alternas. Los despachos ordinarios normalmente lo que hacen es ir cumpliendo todas las etapas y hay una etapa de conciliación. Los centros de conciliación tenemos esa etapa como especialidad, donde contamos con jueces especializados con una diferencia con respecto a los demás jueces y es que tenemos como una competencia ampliada donde podemos ver todas las materias. Perfecto. ¿Y cuáles son esas competencias que tienen los centros de conciliación? Específicamente, ¿qué hacen? Tal vez ahóndenos un poquito más. Bien, por ejemplo, vemos materia de pensión alimentaria, materia de familia, procesos laborales, contravencionales, procesos penales, penales juveniles, agrarios, podemos ver todo este tipo de materias y lo que instamos es en darle una oportunidad a las partes de que tengan una audiencia más rápida y sobre todo una audiencia con un mayor acercamiento donde ellos se sientan libres de poder expresar lo que consideran oportuno para ver si buscan una solución, no desde el punto de vista de la sentencia a fondo, sino desde el punto de vista que por medio de un acuerdo, el cual es homologado por el juez conciliador, tiene carácter de sentencia y finaliza el proceso. ¿Qué se evita con ello? Se trata de evitar un desgaste innecesario del factor tiempo, un desgaste innecesario del factor emocional y también hasta del aspecto económico que siempre es importante para las partes. De hecho, se ha hablado mucho del tema de mora o rezago judicial y esto viene como a descongestionar un poquito este problema. Tal vez ahóndenos un poquito en qué tanto más rápido, ¿verdad?, o efectivo para las partes es solucionar mediante este mecanismo. Claro, los procesos judiciales, según un estudio del 2021, podrían durar en promedio, ¿verdad?, un año y algunos duran más, 2, 4, 5 años. Depende de la materia que hablemos, ya los tiempos son mucho más largos. Estamos hablando que un proceso por medio de una medida alterna que ingresa al centro de conciliación tiene una duración más o menos de mes y medio a 2 meses para su solución. Ah, súper bien. Claro, y con una ventaja, la contextualidad. Vamos a ver, el hecho de permitirle a las partes que dentro de su contextualidad intenten llegar al arreglo, lo que hace es un acuerdo que perdure en el tiempo y un arreglo donde las partes se vean satisfechas. Y eso minimiza la posibilidad de una nueva reinserción, ¿verdad?, por una nueva demanda, una nueva reiteración de alguna actividad delictiva. Ahora, ¿cuántos centros de conciliación existen en nuestro país? ¿Qué zonas atienden y quiénes lo conforman? Claro, actualmente contamos con 10 sedes a nivel nacional. Las mismas están ubicadas, la sede central en San José, tenemos una sede en San Carlos, Limón, Guapiles, en Alajuela, en San Ramón, en San Carlos, Pérez Celedón, Punta Arenas, Golfito, y creo que esas serían las sedes que tenemos. Estas 10 sedes contamos con 16 jueces especializados en lo que son medidas alternas con competencia ampliada, como les indicaba. Intentamos abarcar la mayor cantidad del territorio nacional, pero siempre es insuficiente, ¿verdad?, porque las necesidades de los usuarios son muchas y bueno, esperemos pronto poder abarcar aquellos lugares tal vez como Cartago, Heredia, para poder dar un servicio al usuario, que es al final el destinatario de nuestros esfuerzos. ¿Qué horario de atención? ¿Todos manejan un mismo horario o dependiendo de la zona? Las sedes regionales manejan un horario de 7 de la mañana a 11:30 y de 1 de la tarde a 4:30, mientras que el horario que se tiene en San José sería de 7:30 a 12 y de 1 a 4:30. Esos son los horarios de lunes a viernes.
¿Quiénes son los principales usuarios de estos centros de conciliación? Los principales usuarios son las partes de los procesos, de las diferentes materias, como ya dijimos. Tal vez las materias con las que más trabajamos es materia contravencional. Entendamos que son aquellos procesos vecinales, ruidos, basura, amenazas personales, el tema de improperios. Entonces, este tipo de procesos llegan por una contravención y se intenta dar en una fase temprana una audiencia para que las personas se sienten a conversar. Tenemos también un importante insumo en materia de pensiones alimentarias. Esto nos complace decir que, por ejemplo, hay audiencias tempranas que se dan en menos de 10 días. Presentada la demanda, 10 días a más tardar están teniendo una audiencia temprana de conciliación, y así el menor beneficiario, junto con la actora, pueden ver satisfecha su expectativa en cuanto a un monto, ¿verdad? Y también el demandado pues viene a solventar esta situación que muchas veces genera estrés en procesos que solo el traslado del monto provisional puede durar varias semanas o meses. Licenciado, a mí me parece que desde que se empiezan a educar los niños y los jóvenes deberían pues inculcar en centros educativos el tema de la mediación, de la conciliación, bueno, de inteligencia emocional y otro montón de aspectos, pero ¿qué le parece a usted que desde niños todos vayamos teniendo esta cultura? Porque desgraciadamente uno cree que para resolver conflictos es de una vez, ¿verdad? La demanda y va a durar en juicio, ¿verdad? O vamos a juicio. Claro. Entonces el tema preventivo, tal vez nos pueda dar usted un mensaje preventivo, bueno, para las partes que al fin de cuentas somos todas y todos los ciudadanos que nos están viendo y escuchando. Esa pregunta me parece súper interesante y creo que es una de las cosas en las cuales hemos quedado en deuda, porque ya la ley 7727, que es lo que conocemos como la ley RAC, ya desde 1997 en su artículo 2 viene a promover en los centros educativos, ¿verdad?, en los centros de estudio, esa formación para las personas, para los niños. Entonces uno diría que estamos hablando que 25 años después, aquellos chicos que estaban estudiando, que tienen un promedio hoy de 30, 35, 40 años, deberíamos de tener una sociedad culturizada, pacífica. Claro. Y lamentablemente las respuestas y la realidad nos dice que no. Es muy poco lo que se ha hecho, son esfuerzos aislados, y yo creo que ese artículo es uno de los artículos que está en esa ley que más está en deuda y que más deberíamos de poner atención, porque en el tanto nosotros aprovechemos para a estos pequeños y pequeñas poderles sembrar esa semillita de paz, de diálogo, de escucha, y como bien lo referías vos, de esas herramientas de inteligencia emocional, ¿verdad? Yo creería que podría aumentar el grado de tolerancia, el grado de empatía y evitar muchos conflictos, que muchas veces nacen como pequeños conflictos. El tema es que la carga emocional los hace cada vez más grandes y luego ya tenemos los procesos de agresión con arma, tentativa de homicidio, lesiones graves, amenazas agravadas, no sé, daños a propiedad privada, y bueno, ahí sí entra en la figura del Estado, del Ministerio Público, tratar de poner orden, pero uno piensa, bueno, ¿por qué eso no se atacó antes? ¿Por qué no se pudo las partes contar con esas herramientas para poder solucionar sus diferencias y no esperar ya cuando se da un hecho delictivo ya de mayor gravedad que el Estado intente solucionarlo? Y ahí es donde tenemos un proceso judicial más otro proceso judicial que luego hay que llevar a juicio. Bueno, y es que lo vemos en las noticias a diario, y cada vez quienes han estado cometiendo delitos son personas más jóvenes, es de alarmarse. Incluso lo hemos visto en Francia con menores de edad y también en nuestro país. Entonces sí, la parte de cultura y de educación preventiva debe ser un eje importantísimo, ¿verdad?, en nuestro país y a nivel internacional. Por supuesto. Bueno, en estos momentos vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya casi regresamos con ustedes. ¿Sabía usted que como persona agremiada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica tiene el beneficio de utilizar las áreas deportivas y recreativas en la sede central y en las sedes de Pérez Celedón y Punta Arenas? Como agremiada o agremiado de la institución puede utilizar el gimnasio biomecánico, las canchas de tenis, canchas de fútbol, gimnasio multiuso, piscina, entre otros. Aproveche las distintas instalaciones deportivas y recreativas que le ofrece nuestra institución, e incluso le invito a incorporarse a uno de los equipos que pertenecen al colegio. Mejore su bienestar y calidad de vida practicando el deporte de su preferencia.
Asimismo, las personas agremiadas pueden participar en distintos grupos como atletismo, yoga, tenis, natación, adultos mayores, fútbol sala masculino y femenino, baloncesto masculino, fútbol desde los 25 y hasta los 60 años, entre otras disciplinas deportivas. Para más información puede consultar a través de los medios que aparecen en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando con el licenciado Jairo Alberto Duarte Acuña sobre la importancia de los centros de conciliación en nuestro país. Licenciado, por favor, háblenos un poquitito acerca de cuál es ese aporte significativo y diferenciador que tiene los centros de conciliación respecto a un despacho ordinario. Con toda convicción podría decirle que esos 16 jueces y juezas, y así como cada una de las sedes del Centro de Conciliación, su principal eje diferenciador, ¿verdad?, con respecto a un despacho ordinario es el tratamiento de los procesos en cuanto a que la persona usuaria se vuelve el eje central. Por ejemplo, le damos más un espacio idóneo, entiéndase espacio físico, tiempo, calidad de escucha, donde también informamos a las partes que los jueces que los vamos a atender en ese momento no vamos a ser los jueces ordinarios que dictamos la sentencia. ¿Y eso qué resultado trae? Es diferente que una parte esté sentada y todo lo que diga o no diga podría ser hasta usado en contra de esta persona en eventual sentencia. ¿Por qué? Porque es el juez que está escuchando y que aunque está bien, la ley dice que es privada la audiencia, pero aún así es la misma persona que te va a dictar sentencia al final. Mientras que un juez conciliador únicamente lo atiende para ese espacio. ¿Eso qué le da garantía? Le da la garantía a la parte de tener tranquilidad, esa transparencia, esa apertura que muchas veces se ocupa para negociar, en donde la parte se siente libre y dice, bueno, ya puedo hablar tranquilo porque sé que este no es el juez que me va a dictar sentencia de fondo si el proceso continúa. Creo que esos son aspectos importantes. Los tiempos de respuesta también para las diferentes audiencias, o sea, son tiempos de respuestas muy cortos. El porcentaje de éxito, que de cada 10 asuntos, al menos 7 o 8 asuntos que entran a audiencia salen con una medida alterna, es muy importante, porque el hecho de que la parte participe de la construcción de esa solución da fortaleza. Y vuelvo a repetir, como lo dije hace unos minutos, esto evita que el día de mañana se vuelva a existir esa ruptura social, ese quebrantamiento, esa acción que luego tenga que ser investigada, ¿verdad? Porque hay un compromiso intrínseco de la parte donde dice, yo me comprometí ante un juez, di la palabra, le di la palabra al vecino mío, a la persona que estaba acá, etc. Y eso hace que el acuerdo se cumpla en el tiempo. Esos tal vez son los ejes más significativos, donde permitir a la parte que se sienta, valga la redundancia, parte y que forme la solución de sus propias manos es la parte más importante. ¿Qué requisitos debe tener una persona para poder acudir o solicitar un centro de conciliación? Tener un proceso abierto judicial, ¿verdad? Ya con un número de causa en algún despacho. Podría hacerlo de dos modalidades: o acercarse al juzgado donde se tramita su causa y decir, vea, yo conozco que hay un centro de conciliación que está ubicado en tal lugar y quiero que por favor envíen el expediente para que se intente aplicar alguna medida alterna. O también acercarse a las oficinas más cercanas del centro de conciliación, como ya se dijo cuáles eran las sedes, y entonces indicar que tiene un número de causa. Puede ser un divorcio, puede ser un régimen de visitas, puede ser un proceso de pensión, perfectamente una contravención, en el cual entonces nosotros como centro de conciliación hacemos el traslado de la solicitud al juzgado. ¿Qué pasa si una persona inició su proceso judicial, pero lleva años o va por la mitad y dice, mira, me gustaría acudir a un centro de conciliación? ¿Puede hacerlo, o si ya empezó ese proceso debe terminarlo como lo inició? No, bueno, hay ciertas particularidades, sobre todo en materia penal, que hay algunas etapas donde ya se puede, hasta donde se puede aplicar alguna medida alterna, y otra que no, pero a grandes rasgos el proceso judicial siempre permite, y así lo establece la ley RAC, donde dice que aún, inclusive después de dictada la sentencia, podría intentarse arreglar algo.
Excelente. Entonces, Ahora, perdón, no, entonces más bien invitar a estas personas de que no sientan que esto tenía que haberse hecho al inicio, porque hemos hablado de que esto lo damos al inicio, pero es como esa buena práctica, pero esto se puede dar a la mitad. De hecho, antes de iniciar la fase de juicio, los jueces normalmente en las diferentes materias siempre invitan a las partes a intentar llegar a un arreglo. claro, a conciliar. Perfecto. Ahora, ¿cuál es esta política pública que está en construcción en estos momentos? Tenemos el Poder Judicial consciente de que los esfuerzos que se han hecho al día de hoy no son suficientes, o sea, hay aspectos muy positivos, sin embargo, creemos que no es suficiente, y es que no podría ser suficiente cuando vemos que, por ejemplo, en el año 2021, de los 950,000 casos, poco más, poco menos, que ingresan a la corriente judicial, solo el 6% termina con una medida alterna. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un faltante, hay un número importante de los cuales están terminando por otros motivos o todavía están en la corriente judicial, y eso es donde hablamos de la mora. Ahora vos hablabas de que si nosotros colaboramos con la mora, me parece que sí, pero ese tal vez no es nuestro fin en sí mismo, porque el fin nos centramos en la atención al usuario. Nada más para darte un ejemplo. En un despacho ordinario donde una parte tiene un proceso de divorcio, tiene otra causa de régimen de visitas, tiene tal vez, no sé, una liquidación anticipada de bienes gananciales y una pensión alimentaria. Las personas ven todo eso como mi problema, como la situación que tengo familiar. En un despacho ordinario tendría que ir audiencia por audiencia, expediente por expediente, mientras que en un centro de conciliación, a la hora de negociar, que permite mayor apertura, podemos traer todos esos expedientes y poder llegar a un arreglo en una sola audiencia. Entonces eso permite a la parte decir, bueno, está bien, yo voy a arreglar este, pero me interesa arreglar este. Y la parte B, en una sola solución, en una sola audiencia, podría haber solucionado esto. Esto me lleva al tema de la política, donde el Poder Judicial entonces valora qué es lo que tenemos que hacer. El Poder Judicial ve que hay que realizar esfuerzos. Por eso en el Poder Judicial tenemos una comisión que se llama la Comisión RAC. Esta comisión está integrada por especialistas, donde ellos en el año 2021 promueven ante Corte Plena una solicitud para que el Poder Judicial comience a construir una política pública. Esta política pública ha contado con una gran participación de personas usuarias internas, abogados del Colegio de Abogados y abogadas, centros privados de mediación, usuarios, y se ha hecho un diagnóstico que ha dado muchos resultados, y a partir de ahí se ha hecho una política que les cuento que al 30 de junio, hace unos días, ya tenemos la política pública, y a partir del 30 de junio estamos comenzando a construir el plan de acción que más o menos proyectamos nos vamos a durar unos 8 meses. En este plan de acción es donde van a estar las líneas de lo que el Poder Judicial quiere a mediano y largo plazo hacer. Líneas como cuáles: capacitación, sensibilización, una mayor apertura, una mayor línea jerárquica en cuanto a la claridad de cuáles tienen que ser esas ideas innovadoras, esos proyectos que tiene que tener el Poder Judicial, siempre en función del usuario y la usuaria. Es que de eso se trata esto. Valorar, fortalecer los centros de conciliación, y yo sí quiero recalcar que los jueces y juezas estamos llamados a tener ese grado de sensibilidad y de capacitación hacia las medidas alternas. La Escuela Judicial tiene un programa de capacitación, sin embargo, parece que muchas veces no llega a calar en el funcionario judicial profesional, y entonces es ahí donde no basta con solo una capacitación, tiene que ser una capacitación constante. Y también no solo para el profesional, sino para el técnico o técnica judicial que atiende al usuario, donde le explica que tiene la posibilidad de una conciliación, porque al final estos técnicos y técnicas son la cara del despacho, son las personas que van a atender a los usuarios directamente. Por eso ocupamos también esa capacitación hacia ellos. Son los guías, perfecto. Son los guías. Ahora, tal vez recuérdenos, don Jairo, ¿cuáles son esos beneficios que traen para los usuarios el utilizar los centros de conciliación del Poder Judicial, para los que se acaban de conectar? Claro, con mucho gusto. Esos beneficios que traen podemos detallarlos en una mayor celeridad. Los tiempos de respuesta de los centros de conciliación son muy rápidos. Estamos hablando que hay despachos que trabajan a mes y una semana, mes y 15 días, 2 meses. Tenemos también esa oportunidad y esa apertura de que la parte, porque muchas veces la parte
se siente como un objeto del proceso, se siente como un objeto que es utilizado para un fin en sí mismo. ¿Cuál? La sentencia. Pero cuando ingresa a un centro de conciliación, tratamos de hacerle ver que esta es la situación, este es el tema y que hay una responsabilidad propia de cada uno y cada una en intentar solucionarlo desde su perspectiva, desde esa experiencia pragmática de la vida real, de dónde vive, qué hace, de situación familiar, laboral, económica. Y entonces esa experiencia, ese enfoque de realidad hace que las partes construyan un verdadero acuerdo que sea de cumplimiento en el tiempo, y evitamos que los hechos, por algo pequeñito, se generen 2, 3, 4, 5 hechos diferentes, que son 5 o 6 demandas, y esto genera una sociedad más conflictiva. A lo largo también, como muchos de los problemas son en el seno familiar, pues tenemos los menores de edad, ¿verdad? Que siempre van a salir afectados, porque la verdad que la violencia y los conflictos pues nunca van a traer nada bueno. De ahí que fomentar la paz social, que también procuramos los jueces siempre en estas audiencias tratar de dar un mensaje más allá del aspecto procesal, sino del aspecto de un cambio de paradigma de cómo tienen que solucionarse los conflictos a futuro. Estos pequeños tips o herramientas intentamos sembrarlos en las personas para que en su vida personal, laboral y social, de ahí en adelante, a partir de que ingresaron a un centro de conciliación, tengan esa herramienta para toda su generalidad de acciones. Perfecto. Licenciado, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que nos realice una breve reflexión final de 30 segundos. Bueno, 30 segundos es poco lo que se puede decir. Primero agradecido por el espacio que se nos da y luego invitar a todos aquellos usuarios que tienen un expediente judicial y que les interesa ser escuchados, acercarse a los centros de conciliación o al despacho donde se tramita su causa y pedir una audiencia de conciliación o de medida alterna, donde un juez especializado en medidas alternas va a poder escucharle y le va a dar la facilidad de poder comunicarse para con la otra parte, esperando, eso sí, porque es un tema voluntario, llegar a un buen arreglo. Y ese es mi mensaje final. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, licenciado. Esperemos tenerlo en un próximo programa. Eso esperaré yo, a la orden. Muchísimas gracias a ustedes. Les recuerdo que pueden sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos vemos la próxima semana.